Muy buenas noches, radio oyente del Estudios, de aquí una vez más, hoy día, martes, como todas las semanas. Hoy día hablaremos un tema muy importante con respecto a monitoreo electrónico fetal o la cardiotocografía fetal. Y para tal tema hemos invitado a una experta en el tema, a nuestra colega Maritza Mendoza. Bienvenida, Maritza, hoy día en Obstetras Educando, para hablar de un tema tan importante que es el monitoreo fetal, siendo una prueba de bienestar fetal, la cual nos va a prevenir la morbimortalidad del feto durante el anteparto y durante el intraparto. Bienvenida, Maritza. Gracias. Buenas noches. Bueno, agradecida por la invitación. En realidad, el tema muy importante. Es una prueba que toda obstetra lo puede leer, lo puede aprender. Y sobre todo importante porque lo usamos en nuestras gestantes, ¿no? En todas nuestras gestantes, y siendo también un tema que definitivamente el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud indican pues que en toda historia clínica de una paciente obstétrica debe haber un trazado, ¿no? Un trazado, a dos trazados inclusive, ¿no? Para poder exacto. Decir cómo está manejándose en este caso el embarazo, ¿no? Exacto. Sabemos que según la ruta de la gestante, toda gestante, a pesar de no estar considerado de alto riesgo, debe de tener o debe de hacerse el monitoreo fetal. Por lo tanto, el monitoreo fetal, pues, siendo un examen no invasivo, sirve prácticamente para valorar el riesgo de un embarazo de alto riesgo y buscar el bienestar fetal, ¿verdad? Sabemos que para realizar el monitoreo fetal se utiliza dos dispositivos que nosotros los obstetras manejamos todos los días en nuestro establecimiento, la cual nos va a permitir medir las contracciones uterinas en kilopascales, que es el toco, que siempre se pone a nivel del fondo uterino, ¿verdad? Sí. Y el otro dispositivo, que es el Doppler, que va a medir la frecuencia cardíaca del feto en latidos por minuto. Entonces, estos instrumentos, estos dispositivos nos va a ayudar a valorar la acidosis fetal. Exacto. Entonces, ¿qué nos puede o cuál es el objetivo de esta evaluación, colega? Bueno, el monitoreo electrónico fetal, o también conocido como cardiotocografía fetal, es una prueba no invasiva, es una prueba de ayuda diagnóstica no definitiva. Eso lo decimos porque muchas veces tenemos la controversia de que muchas veces nuestra prueba puede salir con un puntaje bajo de repente y nuestro bebé pueda nacer en buenas condiciones. En realidad es una prueba, como repito, de ayuda diagnóstica no invasiva, que se puede realizar a todas las gestantes a partir de las 28 semanas, ¿no? Ahora, lógicamente, está indicado a partir de las 28 semanas en gestaciones de repente que tengan algún tipo de riesgo. Las que tienen riesgo, lógicamente, se empieza en forma precoz para poder identificar justamente estos fetos que podrían estar expuestos a lo largo del embarazo, pues en alguna alteración. Ahora, esto no quita también de que el monitoreo se pueda realizar a partir de las 32, 34 semanas, y sé también que en algunos establecimientos lo hacen en gestaciones a término, ¿no? Lo importante aquí es que es una prueba que toda gestante debe tenerlo para poder tener una valoración inicial, sobre todo de nuestro embarazo, ¿no? Del embarazo, cómo se está llevando hasta ese momento, porque recordemos que los embarazos cursan en forma normal y a partir del tercer trimestre como que empiezan un poquito las complicaciones, ¿no? Como exacto. Un poquito que aparecen de repente algunas insuficiencias
que de repente no fueron detectadas. Entonces, el monitoreo en esta parte nos ayuda justamente a poder identificarlos en forma precoz. Claro, a pesar de que uno está haciendo sus controles de rutina, Sí. Las ecografías, la valoración en el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, ya en el último trimestre, sobre todo el tema de la placenta, el líquido amniótico, la posición de nuestro bebé, y si estamos más aún en gestantes gemelares, También. situaciones como esta, hasta puede estar alterando su vitalidad de nuestro bebé. Entonces, el monitoreo, la verdad, es un método, es una técnica que nos ayuda a detectar precozmente estos riesgos, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos desarrollando en el transcurso de la hora sobre el monitoreo fetal anteparto. Cuando nosotros tratamos, vemos el monitoreo fetal anteparto, estamos hablando de dos situaciones, dos pruebas que se puede realizar anteparto. La prueba no estresante o el NST y la prueba de tolerancia a la oxitocina, que es el test estresante. Por favor, podemos ir en el camino desarrollando cada uno de estos. Justamente les he traído algunas láminas con respecto a también algunos trazados de las cuales nosotros realizamos y tenemos que hacer la lectura, justamente para poder decir, en el caso de las pruebas no estresantes, ¿no?, que cualquier paciente normalmente cuando llega a un consultorio o llega a una emergencia, la primera prueba que se realiza justamente es una prueba no estresante, ¿no? Es una prueba que nos va a valorar ¿qué? Nos va a valorar bienestar fetal, ¿no? Solamente cómo está el bebé hasta ese momento. Siempre se recalca esto porque muchas veces puede cambiar, ¿no? De una hora a otra, dependiendo también de la edad gestacional, por ejemplo, en pacientes con 41 semanas o en fetos pretérmino, ¿no? Entonces, esta prueba no estresante, como su nombre lo indica, no producimos estrés, es tal como llega la paciente. Valora bienestar fetal, ¿no? Y dentro de las condiciones que muchas veces nosotros tenemos que considerar para poder realizar esta prueba, es precisamente que la paciente haya consumido algo. Claro, porque generalmente en la mañana llega nuestro paciente y aún no toma desayuno, y nos encontramos con un bebé que está, claro, no se mueve, y estamos pensando que de repente el bebé está con algún daño, y sin embargo solamente era por tema de glucosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo primero que preguntamos, bueno, ante todo preguntamos si se mueve su bebé, porque normalmente todas las pacientes que llegan al establecimiento, cualquier tipo de establecimiento, sea particular o sea también a nivel de hospitales, vienen porque quieren hacerse una evaluación con respecto a cómo está su bebé. Entonces, la primera prueba que hacemos nosotros es el monitoreo, el test no estresante. Y preguntamos justamente, pues, si ha consumido, si se mueve su bebé, es lo primero que preguntamos, y si ha consumido algo. Muchas veces nuestras pacientes vienen pues sin haber tomado desayuno, o de repente un día antes no han comido nada, ¿no? También, porque de repente a la paciente no le apetecía o se sentía mal o ya estaba en pródromos. Entonces, ya con esas molestias, como que la mamá no consume nada. Y cuando realizamos esta prueba, justamente encontramos algunos cambios, ¿no?, que nos asustan en una primera instancia, pero después nosotros preguntamos, ¿no?, la paciente, claro, ¿no? Casualmente en esta situación, pues, cuando nosotros vamos a hacer de manera profesional, como personal competente en el área, tenemos que evaluar de manera integral. Sobre todo cuando hacemos monitoreo fetal, hay 5 parámetros principales, son cuales nosotros siempre vamos a centrar nuestra evaluación. Por favor, ¿nos podría decir? Sabemos que son 5, por lo tanto, acá nuestra maestra nos va a decir exactamente cuál es, uno a uno, y debemos de dominar, porque en estos parámetros va a ser que debemos valorar si este bebé realmente o no, claro, la calificación. Por favor. Sí, bueno, preguntamos, como le decía, en primera instancia si ha consumido alimentos, y dentro del procedimiento que realizamos nosotros es también la toma de funciones vitales, la presentación de la carné perinatal para ver antecedentes, eso es muy importante. Después lo que son las maniobras de Leopold para ver dónde vamos a colocar
nuestro equipo, en este caso los traductores, ¿no? ¿Dónde va a estar el dorso? ¿Dónde está el fondo uterino? ¿No? De repente, de acuerdo a la presentación que también pueda tener la paciente. Y luego de todo eso que hemos evaluado, inclusive hasta pedimos una ecografía si tuviera de repente la más reciente, barrido, ¿no? la más reciente Quizás. o de repente la anterior para poder sacar la edad gestacional, porque de acuerdo a la edad gestacional nosotros también vamos a ver cómo está el bebé hasta ese momento, ¿no? Bueno, con respecto a los parámetros, son 5, es cierto. Consideramos lo que es la línea de base, o también en algunos autores lo consideran como la frecuencia cardíaca fetal, que dentro de de los valores que se consideran están, de los latidos cardíacos fetales, están entre 110 a 160. Ahora, también vamos a encontrar algunos autores que lo consideran a partir de 120 a 160. Pero según Nietzsche, que es lo que manejamos, que nos rige actualmente, consideramos una línea de base o frecuencia cardíaca fetal desde 110 a 160, ¿no? Esta línea de base lo tomamos en 10 minutos, o también puede ser en 2 minutos, ¿no? Dependiendo del tipo de trazado, porque como verán, cuando presentemos los trazados, no es muy fácil a veces tomar esta primera variable, ¿no? Y que justo es la que va a regir para después poder sacar las otras variables, ¿no? Entonces, vamos a sacar en 10 minutos o en 2 minutos, que es lo que se puede hacer en 3 partes de mi trazado. Ahora recordemos también que el trazado se hace en 30 minutos, ¿no? 30 minutos, en 30, nada que en 20. Incluso todavía se están hablando de 40 a 60. Sí, hacemos inicialmente una prueba de 30 minutos, que es lo mínimo que se puede considerar para poder de repente hacer una primera valoración. Ahora, recordemos también que los 10 primeros minutos son de evaluación, ¿no? Vemos cómo está el bebé, si necesita de repente algún tipo de estímulo, y de acuerdo a eso nosotros vamos a de repente ampliar un poco más nuestros trazados, ¿no? Que puede llegar inclusive hasta 120 minutos, eso lo dicen algunos autores también, y de acuerdo a eso nosotros ya podemos tener una primera valoración, ¿no? Claro, para esta situación a la mamá nosotros tenemos que darle el confort respectivo, porque se va a tomar un largo periodo de evaluación. Se considera que la gestante tendrá que estar en una camilla bastante cómoda, sí, en una posición semisentada, con un respaldo de por lo menos de 45 grados. ¿Por qué? Porque la paciente va a quedar 20, 30, hasta casi una hora, sí, hasta que hagas la interpretación, hasta que hagas el reporte, etcétera. Entonces, necesitamos el confort de nuestra gestante, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, hay posiciones adecuadas en este caso para lo que es la colocación de la paciente, ¿no? Sobre todo acá lo importante es explicarle cómo ella va a hacer la prueba, porque muchas veces las pacientes confunden como que de repente vamos a hacer una ecografía o de repente vamos a ver el sexo del bebé, ¿no? Porque la mayoría todavía no está de repente muy asociada con respecto al tipo de prueba que le estamos haciendo. Entonces es importante prepararles antes, ¿no? Sí, decirle porque, cómo es una prueba, ¿no? Sí, exacto, porque muchas pacientes creen que monitorizar es hacer ecografía. Sí, y en verdad veces no es eso, porque hay que ver, el monitoreo es otra cosa. Entonces hay que informar a nuestro paciente desde el control prenatal. Cuando uno va haciendo la atención, ya le va explicando en qué consiste, cuánto tiempo dura, cuál es su importancia de hacer este tipo de examen. Sobre todo, como dijimos, valora lo que es la bienestar fetal, ¿no? Entonces, bueno, dándole el confort necesario y la confianza para que la paciente también nos pueda decir, en este caso, qué otras cosas más tiene como antecedentes, porque hemos tenido el caso, por ejemplo, de que pacientes que toman medicamentos, y eso también de alguna manera influye con respecto a la valoración que podemos hacer en las variables que vamos a evaluar, ¿no? Tengo el caso, justo lo cuento siempre a mis alumnas, y le digo, yo tenía una paciente que tenía 38 semanas y seguía tomando Gravol, ¿no? Y yo decía, ¿por qué lo toma? Bueno, porque me hizo bien y continué, ¿no? Pero sin embargo, pues a las 38, 39 semanas como que no le favorece mucho a su bebé, ¿no? Claro, porque entonces, sabes si está tomando dimidrinato, puede que este paciente está indirectamente sedada. Sí, exactamente. Indirectamente, ¿no? Sin querer. Y bueno, estamos en la primera variable, como les decía, muy importante. La valoramos en 10 minutos y en 2 minutos en 3 fragmentos de mi trazado, pues, ¿no? Porque hacemos en 30 minutos, en cada 10 minutos podemos hacer una toma de línea de base. Ahora, lógicamente, va a haber trazados con línea de base ininterpretable, donde precisamente no podemos tomarlo, ¿no? Entonces, la persona que realiza este tipo de monitoreos tiene que estar con su paciente, evaluando y viendo la posibilidad de repente de ampliar para poder de repente tomar esta primera variable, que es muy importante, ¿no?
Después seguimos con lo que es la variabilidad, ¿verdad? La Sí, variabilidad es yo la considero, o en todo caso, siempre les digo en las clases que realizamos, que justamente es la variabilidad es una de las variables, redundando un poco, más importantes, ¿no? Junto con la aceleración o reactividad, que también es con el otro nombre con que se conoce. La variabilidad es importante, ¿por qué? Porque valora lo que es el sistema nervioso del feto. Entonces, de alguna manera nos indica cómo está el feto, ¿no? Y de repente qué repercusión podría tener si es que esta variabilidad es un poco silente, que es una de las tantas variedades también que tenemos. Y es la que más asusta, ¿verdad? La que más asusta. Y como le digo a mis alumnas, lo primero que se ve en un trazado, lo primero que yo veo es la variabilidad y lo que es la aceleración, ¿no? Porque las dos van de la mano con respecto al sistema nervioso, ¿no? Porque en realidad puede tener 140 de latidos o 150, excelente, de repente los pero latidos, 150 lineal, o sea, como se dice, silente, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Claro. Entonces la variabilidad se toma en 1 minuto, ¿no? No tiene que haber nada que la pueda alterar, ¿no? Y es lo que siempre nos enseñaron a nosotros también, ¿no? Nuestro techo y nuestro piso, ¿no? Y la diferencia, pues, nos hace lo que es la variabilidad, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos la tercera, que vendría a ser lo que es la aceleración, o también conocida como reactividad, ¿no? Porque en realidad en las diferentes literaturas vamos a encontrar justamente con esos dos nombres, ¿no? Se toma de la línea de base hacia arriba 15 latidos por 15 segundos. Entonces, de ahí... 15 por 15. 15 por 15, el famoso No 15 por 15. claro. Pero ojo que eso se considera a partir de las 32 semanas hacia adelante. Menor de 32 semanas, ya estamos hablando de una valoración de la línea de base de 10 por 10, ¿no? Entonces, estas aceleraciones se consideran muy importantes porque algunas están relacionadas con movimientos y si son sin movimientos se considera que está excelente, ¿no? Entonces, esta variable también es una de las más importantes, ¿no? Y la más delicada y los peligrosos creo que son las desaceleraciones. Sí, ahí vamos Eso a lo sí. que nos asusta, Ahí ¿no? lo que tenemos que considerar que este feto, si es intraútero, pues está en riesgo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿habrá acciones que tomar en ese momento? Exactamente. Con respecto a la cuarta variable, que es la que nosotros también valoramos, son las desaceleraciones, ¿no? Conocidas también como descensos, ¿no? Retardos, tienen varios nombres en realidad, pero lo conocemos como desaceleraciones, ¿no? Ahora conocemos que dentro de los que son las desaceleraciones, precisamente se dividen en 4 grandes grupos, ¿no? En el primer grupo tenemos lo que son las desaceleraciones precoces, que antes lo conocíamos como DIPS 1, ¿no? Y ahora tenemos lo que son las desaceleraciones tardías, ¿no? Que se dan después de las contracciones. Lógicamente hay un decalage, un espacio, ¿no? Un espacio que se considera. Y después tenemos lo que son las desaceleraciones variables funiculares o umbilicales, ¿no? Ahora, estas desaceleraciones normalmente están relacionadas a cordón, justamente. Sí, a cordón, ¿no? exacto. A cordón. Claro. Y nos falta una todavía, que son las desaceleraciones prolongadas. Las prolongadas, ¿no? Las que nos asustan a veces y que son causas de alguna intervención de repente de urgencia, ¿no? Pero sin embargo, estas desaceleraciones prolongadas... y que duran más de 2 minutos. Más de 2 minutos, inclusive hasta menos de 10 minutos, ¿no? Sin embargo, son tan profundas y tan amplias que nos asustan. Lógicamente, ahí hay una disminución de oxígeno, de aporte de oxígeno al feto, ¿no? Pero muchas veces están asociadas a la posición de la mamá. Recordemos que la mamá está 30 minutos, 40 minutos en una posición en decúbito dorsal y con un peso, ¿no? Que de alguna manera presiona los vasos aórticos. Entonces ahí viene el problema de que podría ocasionarse dentro de las desaceleraciones variables las 2 tipos más conocidas, ¿no? El efecto Poseiro y lo que son la síndrome vena cava inferior, ¿no? Exacto. Que nos asustan, pero que tenemos recursos para de repente corregir, ¿no? Inicialmente, esto no estoy diciendo de que no sean importantes, claro que sí son importantes, pero tenemos que hacer una primera acción, ¿no? El de poder corregir inicialmente esta presentación, en este caso del trazado, y después ya, si se arreglan en buena hora, y en el informe siempre tenemos que colocar, lógicamente,
que hubo la presencia, hiciste, ¿no? sí, que acción se hizo y también que estuvo presente, ¿no? Porque eso es como un antecedente, ¿no? Un antecedente sobre todo eso. Claro, antiguamente, en verdad, toda la clasificación de esto era de DIP 1, DIP 2 y las variables, ¿no? Sí. Y sin embargo, ahora en la actualidad esto ya se está hablando de lo que son las desaceleraciones precoces, tardías y las variables, y las desaceleraciones prolongadas. Muy claro es esto, y es importante, Maritza, compartir con nuestros colegas y hacerles saber que las desaceleraciones precoces están en relación a la compresión de la cabeza. Sí, justamente. La compresión de la cabecita de nuestro bebé cuando ya está encajando, ¿verdad? Ya está encajado, o también estamos ante un caso de una ruptura prematura de membranas, que también la cabecita como que con cada contracción coincide, ¿no? Coincide con las contracciones. Con el piso pélvico. Exacto, ¿no? Entonces como que genera una imagen que le llamamos de espejo, ¿no? Que caen los latidos, coincide con la contracción, ¿no? Pero también podemos decir de que muchas veces se considera como algo fisiológico, pero tenemos que tener mucho cuidado también, porque si es un trazado de 30 minutos, 40 minutos, donde todo el trazado estamos observando lo que son las desaceleraciones precoces, tampoco no es bueno, porque también hay mucha compresión a nivel cefálica por mucho tiempo, y eso podría también llevar a algún tipo de complicación en el feto, ¿no? Entonces, o de repente estamos con alguna hiperdinamia, hay que ir valorando las contracciones, porque para eso está el toco, nos estará diciendo en cuánto está, ¿no? Exacto, las contracciones. En cuántos milímetros de mercurio está esta contracción, para ver si estamos en 2 o 3 cruces y poder corregir de pronto esto. Exacto. Claro, porque podemos estar frente a una gestante que está en inducción, entonces valorar esta parte. Sí, exactamente. Bueno, las desaceleraciones precoces, como les decía, son por tactos repetitivos, puede estar estimulando con respecto al reflejo vagal, ¿no? Que muchas veces se puede ocasionar justamente por este tipo de estimulación, ¿no? Y también por ruptura prematura de membranas, ¿no? Y también porque ya estamos cerca a lo que es un parto, ¿no? Hemos visto algunas desaceleraciones precoces bastante amplias que nos hemos asustado, y cuando hemos hecho un tacto vaginal al final hemos visto que la paciente ya está completa inclusive, ¿no? En dilatación 10. Ya 10, es lista. Exacto. Claro, ¿no? En las tardías, que como está esto en relación con la reserva del oxígeno, ¿nos puedes hablar de eso, colega? Sí. Justamente dentro de lo que son las desaceleraciones tardías, como su nombre lo dice, tardías, es después de las contracciones. Normalmente cuando en un trazado nosotros evaluamos y vemos que en los 10 primeros minutos estamos observando ya 2 desaceleraciones del tipo tardío, ya podríamos estar sospechando de que es una paciente, o es un feto en todo caso, que tiene algún tipo de insuficiencia placentaria, ¿no? Entonces como que ya nos está avisando que este feto no va a tolerar de repente un trabajo de parto, porque sus reservas están muy disminuidas, ¿no? Entonces basta que nosotros veamos en un 50%, mayor del 50%, pues, de desaceleraciones del tipo tardío, ya estamos asumiendo de que este feto en realidad no va a tolerar, ¿no? Claro, generalmente esto estamos viendo en gestantes que llegan a las 40 semanas y bueno, no desencadena el trabajo de parto, y entonces estamos frente a un embarazo en vías de prolongación, entonces seguimos esperando una semanita y ahí se está viendo estas situaciones, ¿no? Entonces, de hecho, colegas, tener mucho cuidado, 41 semanas para arriba, valoración de reserva de oxigenación, porque nuestra reserva cada vez está siendo ya menor, ¿verdad? Sí, por eso recalcaba que nosotros cuando hacemos el monitoreo, nosotros pedimos el carnet perinatal, ¿no? Y lo primero que vemos es también la hemoglobina de la paciente, ¿no? Justamente porque el aporte que pueda también tener el feto en realidad está en relación, ¿no? Vemos también los grupos sanguíneos, si son RH negativo, que también tienen que ver con algunos patrones de existencia como sinusoidales muchas veces, ¿no? Por anemias fetales, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es mucho el valorar justamente la edad gestacional de la paciente, y nosotros sacamos la edad gestacional. Los que realizamos el monitoreo, nosotros pedimos la primera ecografía, pedimos
el carné perinatal, ¿no? Entonces nosotros sacamos una edad gestacional, ¿no? Porque de acuerdo a la edad gestacional justamente se va a dar las complicaciones, ¿no? Y lo más importante que nosotros hacemos la anamnesis completa, porque sabemos cómo abordar a nuestra paciente con la pregunta correcta, ver su fecha última regla, valorar la ecografía del primer trimestre, porque es lo que nos va a dar la edad gestacional la más cercana. Los márgenes de error están más o menos entre 5 a 7 días. Entonces, eso nos puede decir que si realmente estamos un feto pretérmino, postérmino, y cuál es la edad gestacional real. Muy bien, colega, muy interesante el tema. Con respecto al test no estresante, hablamos siempre de un patrón reactivo y de un patrón no reactivo. Sí, justamente, bueno, dentro de las variables nos faltaba lo que es la cinética fetal. Oh, pues yo ya me pasé. Lo que es la cinética fetal y lo que son los movimientos fetales. Con cualquiera de los dos nombres lo podemos encontrar. Importante también, sí, porque también se le va a dar una valoración con respecto a los movimientos, ¿no? Porque muchas veces podemos tener bebés que no se mueven nada, absolutamente. Y la valoración actual que hacemos nosotros es justamente con el pulsador de movimientos o de eventos que la mamá pueda registrar, ¿no? Porque muchas veces tenemos trazados donde vemos un montón de movimientos, pero esos son del equipo, ¿no? Entonces, lo que valoramos nosotros aquí para dar una calificación y sobre todo certera, justamente es lo que la mamá, ¿no? La mamá me dice, sí se ha movido, entonces ella toca con el pulsador de movimientos y como que es creíble y sabemos que sí hay movimientos o hay presencia de movimientos. Por eso es importante cuando se hace el monitoreo, hay que explicar a nuestro paciente cómo funciona cada equipo, por qué la correa y por qué este pulsador tiene que ajustarlo, pero en el momento preciso, porque a veces, sí se mueve y al final vemos como que fueran múltiples movimientos, sin embargo nos puede equivocar hasta la interpretación, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y otra de las cosas que también se presenta, justamente cuando hacemos monitoreo, es que le decimos pulse cada vez que se mueva su bebé, pero sin embargo, ¿qué tal si le da el hipofetal? Ahí viene el cambio. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos el trazado? ¿Lo detenemos? ¿Colocamos en decúbito lateral izquierdo a la paciente para que ceda el hipo? ¿No? Porque también es se va a alterar todo, ¿no? Desde el momento en que el feto ya empieza a tener su hipo, en realidad tenemos que colocar también en la prueba o en el trazado en la parte superior presencia de hipo fetal, porque si no lo podemos parar, porque es una prueba que se necesita urgente para poder ser evaluado y decidir de repente, bueno, con el hipo presente se va a tener que evaluar, pero si no, lo ideal debería suspenderse, ¿no? Porque te altera todo, ¿no? Y para hacer una nueva programación, situaciones como esa se nos presenta, mínimo de tiempo, ¿es horas el día siguiente? No, en este caso, por ejemplo, si le da hipo fetal, lo que hacemos nosotros, cambiamos a decúbito lateral izquierdo de la paciente, esperamos, ¿no?, media hora, una hora, muchas veces cede, ¿no? Porque recordemos que todas las pruebas que son enviadas a las pacientes con respecto a monitoreo es porque necesitan una valoración en ese momento, ¿no? Porque de repente, como les repito, o vienen para control, no hay ningún problema, se les puede citar después, pero si vienen para una valoración porque han venido por emergencia o han venido por alguna indicación específica porque quieren descartar alguna cosa que no esté bien en su embarazo, tendremos que en ese momento realizarlo después, ¿no? De repente, mientras la paciente se tranquiliza y cambia de posición, oxigenamos mejor, pero también la evaluación clínica, el Doppler, sí se puede usar, ¿no? O sea, claro que el examen auditivo, que tan importante y bueno. Que hemos perdido, ¿no? Estamos perdiendo costumbre, ya ni me acuerdo el nombre, ¿ves? Ya no utilizamos la cornetita, ¿no? La cornetita está, creo que antes teníamos buen oído, ahora ya hasta yo lo he perdido, no escucho cada muy vez bien. La tecnología nos está invadiendo como a los jóvenes también. Sí. Bueno, colegas, hay indicaciones precisas, ¿no? Hay indicaciones muy importantes para este tipo de prueba, hay condiciones maternas y hay condiciones que están relacionadas con el embarazo. ¿Nos podrías hablar al respecto? Sí, justamente cuando terminamos de hacer la prueba nosotros, vamos a dar una valoración, vamos a dar un puntaje. Estamos utilizando nosotros lo que es el test de Fisher, el Fisher modificado, ¿no? Que tiene sus parámetros de cada variable, los puntajes que se asignan en cada variable, ¿no? Y el resultado se informa como test no estresante, reactivo, no reactivo, patológico. Y también ahora se está usando el patológico como relacionado a un patrón no tranquilizador, ¿no? Entonces, lógicamente que
las pacientes cuando vienen a este tipo de pruebas es precisamente porque tienen indicaciones específicas, ¿no? Sobre todo en pacientes de riesgo. Tenemos mucho cuidado con respecto a las pacientes de riesgo, porque a ellas se les envía justamente para valorar cómo está su bebé hasta ese momento, ¿no? Por quienes están presentes en este caso, por ejemplo, las famosas gestantes con diabetes gestacionales, que nos asustan bastante. Nos viene una paciente con diabetes gestacional y nosotros ya estamos asustados porque sabemos que conforme avanza la edad gestacional se corre el riesgo de óbitos fetales que son de un minuto a otro en realidad, y de verdad que nos asusta, ¿no? No esperar que una gestante pues llegue a las 39, 40 semanas con este tipo de diagnóstico. No. Recordemos que la diabetes gestacional lo que hace en el feto justamente es la disminución de aporte de oxígeno. Entonces, mientras más edad gestacional tenga, en realidad es más riesgo es para el bebé, ¿no? No tanto para el crecimiento, lógicamente también debe ser un bebé macrosómico también, pero también más que nada está relacionado con respecto al aporte de oxígeno, ¿no? Sí. ¿Qué pacientes también podríamos mandar lo que son específicamente el test no estresante? A todas las pacientes que tengan, por ejemplo, problemas de preeclampsia, ¿no? Todas las pacientes que tienen preeclampsia, que muchas veces están asociadas, tienen enfermedades hipertensivas anteriores al embarazo y otras en el embarazo, ¿no? Y que conllevan antecedentes también en un embarazo anterior de una preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Y que corre el riesgo que justo en las últimas semanas se desencadene este tipo de presentaciones, y que va a ocasionar en el feto justamente que sus variables disminuyan, ¿no? ¿Qué variables podrían disminuir en este caso? Las más importantes, lo que es la variabilidad y la aceleración, ¿no? Que podría estar un poco alterada y el puntaje podría estar un poco bajo, ¿no? Entonces son pacientes de riesgo ellas, pacientes en vías de prolongación, pacientes con riesgo de RCIU, pacientes con enfermedades tiroideas también, enfermedades... sin número de problemas. En realidad, ¿no? Todos son enfermedades que están asociadas a su embarazo. Debería hacerse un control mucho más precoz, porque a partir de las 28 semanas debería hacerse este tipo de pruebas. También pacientes con problemas de isoinmunización, ¿no? Factor RH, por ejemplo, pacientes con RH negativo, por ejemplo, ¿no? A ellas se les tendría que hacer a partir de las 28 semanas. Claro, es importante, ¿no? que nuestras gestantes cumplan la ruta de la gestante y así pasen a nutrición, pasan a dental y así todos los servicios. Entonces en cada nivel se puede detectar estos riesgos, y de haber esos riesgos ya se debe de manejar precozmente antes que haga la enfermedad, ¿verdad? Entonces siempre estamos en esa lucha nosotros, las obstetras, trabajando la parte preventiva, promocional, educando a nuestras gestantes para no caer en este riesgo. Se puede prevenir muchas cosas, obviamente, sí, claro que y si empezáramos a trabajar desde la preconcepción, mucho más. Claro, sobre todo eso, ¿no? De repente, si podemos pasar algunas diapositivas que les he traído, algunos trazados, algunos casos clínicos, que espero nos alcance el tiempo. En realidad, monitoreo es amplio, es un tema tan interesante que, de verdad, que cuando empiezo a hablar me explayo a veces un poco más. Tendríamos que tomar todo un día. Más de un día. Hacemos un curso de taller inclusive, sí. ¿no? Bueno, estamos viendo ahí la primera parte, que justo fue en una de las campañas que hacemos nosotros, en donde estamos evaluando a las pacientes, ¿no? Justamente está el monitor y la forma en que se hace lo que es las maniobras de Leopold para poder nosotros colocar los transductores adecuadamente y poder empezar a hacer lo que es el primer registro, ¿verdad? Seguimos a la siguiente lámina. Bueno, mencionamos en un comienzo lo que es el monitoreo, evaluación de la frecuencia cardíaca y su variación en relación a la dinámica uterina y también a los movimientos fetales, ¿no? Es cierto, las contracciones uterinas no es una variable, pero tiene relación, porque de alguna manera la presencia de las contracciones, en el caso, por ejemplo, de una taquisistolia, que son contracciones mayores de 5 en 10 minutos, produce un cambio, pues, ¿no? No solamente en los latidos, sino también en la variabilidad, claro, no hay reposo, ¿no? y la aparición de repente de lo que son las temibles desaceleraciones, que las cuales pueden perjudicar al feto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Continúas con la siguiente? Sí. Bueno, los objetivos ya le hemos hablado temprano, ¿no? Para detectar lo que son los fetos de alto riesgo, sobre todo, ¿no? De repente, intervenciones innecesarias, que muchas veces hacemos un monitoreo y vemos que el feto está en buenas condiciones, entonces este feto no de repente no va a tener la opción de que tenga una cesárea de emergencia, porque
ha sido valorado al menos. Falsa ¿no? alarma, falsa alarma, no ha sido una alarma considerable. ¿no? Pero eso también permite pues que nuestra gestante vaya a casa con tranquilidad y habiendo sido evaluado correctamente. Sí, no dejemos de usar el monitoreo como parte de nuestras actividades. Como una de las pruebas, ¿no? Sí, exacto, porque más de una vez, a veces uno porque cree no tener el acceso a un monitor, no está tan caro. Ahora ya en los establecimientos de salud tenemos el monitor y dámelo uso, porque muchas veces están guardadas, hay que darle uso. Sí, y bueno, y también estas pruebas están consideradas dentro de lo que es el CIS. Como les decía, el Ministerio pide 2 pruebas obligatorias en todas las gestantes, las de riesgo y las de no riesgo, en realidad. Exacto. Todas, ¿no? Y las de riesgo, lógicamente, la frecuencia es mayor. Recordemos también ya tiene un seguimiento. Sí, ahí es un seguimiento mucho más estricto. Y recordemos también que el tiempo de la valoración que hagamos del test no estresante, por ejemplo, en una paciente normal, no dura mucho tiempo, ¿no? Porque a veces tenemos el caso de que puede venir una paciente y nos dice, señorita, mire, mi bebé está mal, usted me hizo una valoración hace 20 días atrás y usted me dijo que todo estaba bien. Y sin embargo, debemos saber que las pruebas de test no estresante en pacientes que no tienen ningún riesgo, en realidad ellas solamente tienen una duración entre 5 a 7 días. Nada más. Semana. Nada más. No es que para un mes. No. Pero exacto. hay que enseñar a nuestra gestante que ellos deben detectar y valorar su movimiento de su bebé, ¿no? Sí, hay que enseñarle. Hay un test, ¿verdad? Sí, claro que sí. Lo de los movimientos, que también le damos inclusive una hojita para que ellas controlen los movimientos diarios que tienen que tener la paciente. Pero sobre todo, las que hacen monitoreo, las que hacen este tipo de pruebas, tenemos que dar la consejería respectiva de los signos de alarma. Es cierto, su bebé está bien hasta ese momento. Siempre le recalcamos eso, que es hasta ese momento. De responsabilidad legal. Sí, también, ¿no? exacto, porque es una prueba. No podemos asegurar nada. No podemos asegurar nada, y sobre todo porque nosotros tenemos que saber y decirles de que es una prueba donde va a tener repercusiones legales, porque recordemos que lo realizamos nosotros, también va una firma adicional, ¿no? Y entre los 2 profesionales estamos dando un primer resultado. Eso es importante el trabajo en equipo, y uno hay que hacer el trazado, hacer la interpretación, y siempre es importante la validación, ¿no? La validación en equipo, el especialista. Entonces yo creo que acá lo que estamos buscando es la seguridad de esta mamá y la seguridad de nuestro bebé que va sobre todo a eso, llegar. ¿no? Exacto. Tenemos otro dispositivo donde estamos justamente con las variables, ¿no? Vamos a ver, bueno, las indicaciones ya las hemos mencionado. Y de repente, bueno, ahí está justamente lo que son las variables, ¿no? La línea de base que hablamos, que es en 10 o en 2 minutos también la podemos tomar. La variabilidad, que se toma en 1 minuto, y que tenemos lo que son la silente, disminuida, la normal y la saltatoria, ¿no? O la que es más, en todo caso, la valoración que hacemos nosotros es en 1 minuto, ¿no? Y lo que son las aceleraciones del 15×15, las desaceleraciones que hemos mencionado también, precoz, tardía y variables, y las desaceleraciones prolongadas, y la cinética fetal. Ahora sí, creo que a continuación sí tenemos una lámina donde justamente están ahí todo lo que son las variables, ¿no? Las variables que en primera instancia valoramos. Como les digo, les vuelvo a repetir, lo primero que yo veo en un trazado es la variabilidad y la aceleración. Y justo ahí estamos viendo un trazado de un test no estresante, porque no hay contracciones, o en todo caso de repente hay una solamente, ¿no? En la parte inferior. Y consideremos que los trazados tienen 2 partes, ¿no? La parte de lo que es lo que son el toco, la parte de lo que es la actividad uterina, y lo que son la frecuencia cardíaca fetal, que es la parte superior, ¿no? Considerar también que cada papel es un papel termosensible, tiene sus calibraciones y tiene sus escalas, que muchas veces decimos, ¿dónde es un estándar? Sí, no es un estándar. Y justamente a veces decimos, ¿dónde es 15 segundos? ¿Dónde son 15 latidos? ¿Dónde es un minuto? Y no le encontramos el minuto. ¿Y dónde está? Porque cada equipo es único, cada papel es único. Exacto. Entonces, importante, lo primero que les decimos a las colegas es que tenemos que valorar primero el papel, del tipo de equipo que vamos a manejar, calibrar bien en nuestro equipo, calibrar y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí está claramente lo que son las aceleraciones, la línea de base, las desaceleraciones, ¿no? Y bueno, y las variables que en realidad se mide en cualquier trazado que vamos a evaluar, en este caso como el test no estresante, ¿no? Siguiente.
Ahí tenemos uno más clarito, ¿no? Donde justamente, como verán, es otro tipo de papel. En este caso, también recordemos que hay también digitales, hay ahorita electrónicos también, donde que uno puede imprimir, llevar el control de las pacientes. Y también, miren, lo que está subrayado, miren, son los movimientos que el mismo equipo capta, y que podemos asumir como que hay un montón de movimientos, ¿no? Sin embargo, recordemos que el equipo es muy sensible, capta todo, a respiraciones maternas, respiraciones fetales, si hay hipo, tos materna, llanto, a náuseas, bueno, cualquier actividad materna también es registrada ahí. Entonces, importante con respecto a poder valorar cuáles son esos factores que a veces se pueden visualizar en un trazado de repente, ¿no? Tenemos otro. Ahí está, bueno, considerar qué cosa es taquicardia, qué cosa es bradicardia, porque en realidad muchas veces nuestras pacientes llegan y me dicen, mi bebé se mueve demasiado, mi bebé se mueve más de lo normal, porque la mamá es la única que te puede referir cómo está su bebé. Ella te dice en realidad cómo sabe la actividad de su bebé durante el día, ¿no? Importante saber cuándo es bradicardia, cuándo es taquicardia. Recordemos que la línea de base lo consideramos desde 110 a 160, entonces no podemos llamar bradicardia desde 110, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacia abajo sí consideramos lo que es bradicardia hasta 110, y taquicardia. ¿no? Hasta 110, sí. Exactamente. Okay. Siguiente, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, un trazado, ¿no? Donde que a simple vista, yo siempre les digo a mis alumnas, a simple vista, ¿qué te parece? No sabiendo monitoreo, ¿qué te parece? ¿Está bien? ¿Lo ves bien? Lo primero que ellas me dicen, no, veo ahí algunas aceleraciones, ¿no? Hay movimientos y en la parte inferior no hay contracciones, no hay nada, no hay actividad uterina en este caso, ¿no? En la parte superior están viendo pues justamente las aceleraciones, se puede tomar una línea de base, vemos que no hay desaceleraciones, por ejemplo, ¿no? Podemos tomar que los latidos están dentro de los parámetros normales, ¿no? Por ejemplo, esta prueba la podríamos considerar como un test no estresante reactivo. Es una prueba común y corriente que hacemos a cualquier paciente que nos llega a evaluación y podemos dar una respuesta, una calificación también, porque tenemos que dar una calificación, sí, claro, ¿no? Entonces, la calificación la damos en relación al puntaje que le demos a cada una de las variables que estamos evaluando, ¿no? De las 5 variables que evaluamos. En la siguiente, por favor. Miren ahí, ahí está, bueno, ahí ya las asusto, ¿no? Primero les enseño a mis alumnas con respecto a ¿cómo se llama? Les muestro un primer trazado bonito, valorable, se puede dar los valores respectivos y después les paso esta lámina, ¿no? Y le digo, ¿y qué pasó ahí? Y me dicen, uy, ahora sí, díganme las 5 variables, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿cómo valoramos ese tipo de trazados de esa forma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un trazado de un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Justamente lo que siempre recalco mucho es que cuando se hace monitoreo, la persona que realiza el monitoreo tiene que estar al costado de la paciente, justamente porque los 10 primeros minutos son de valoración. En los 10 primeros minutos yo voy a ver si la paciente, el feto en este caso, está en buenas condiciones o no, o voy a tener que recurrir a las reanimaciones, ¿no? Que pueden ser manuales, pueden ser con el estímulo vibroacústico, ¿no? Pueden ser luminoso, puede ser en realidad, hay varios tipos de reanimaciones, ¿no? Entonces imagínense, miren, en ese trazado estamos viendo que está inicialmente bien los latidos, sin embargo miren también la actividad uterina. Recordemos que la definición de monitoreo electrónico fetal es la relación de lo que es los latidos cardíacos fetales con los movimientos y con la actividad uterina. Entonces miren ahí cómo hay un descenso brusco, ¿no? Que podría darse porque en relación a las contracciones que, como estamos viendo, está bastante sostenidas, ¿no? Entonces, ese tipo de presentaciones lo podemos tener en cualquier momento y está en nosotros el poder hacer informar la interpretación y sobre todo avisar inmediatamente
¿no? Para poder tomarse las medidas respectivas, ¿no? Y que no pueda pasar algo que en realidad no se quiere, como es el desprendimiento, ¿no? Que se da y que muchas veces nos ha tocado pasar de emergencia a la paciente a sala de operaciones, ¿no? Con la indicación del médico respectivo, lógicamente, cuando le informamos el tipo de trazado que estamos evaluando, y hemos encontrado que, porque hacemos seguimiento nosotros, ¿no? Lo que hacemos monitoreo, decimos, salió este trazado y qué pasó, cómo salió el bebé, cómo está la paciente. ¿Con cuánto de agua relación, no? Exactamente, y justamente nos dicen pues que ha habido un desprendimiento del 30%, 40%. Entonces, ayudó el hecho de que podamos valorar, en este caso, avisar a tiempo, ¿no? Para tomar las medidas respectivas, ¿no? Claro, sí. De hecho que, colega, cuando se hace una estimulación vibroacústica, ¿cuáles son las técnicas que están usando? ¿La mano? Sí, lo que es normalmente los equipos chicharra. También hemos hay de todo, ¿no? No voy a decir dónde, pero en realidad muchas veces hemos tenido que usar hasta timbre de bicicleta, ¿no? Porque no teníamos otra cosa, pero en realidad utilizamos lo que tengamos a la mano, porque en realidad el equipo tiene para hacer lo que es el estímulo vibroacústico, ¿no? Se coloca cerca de lo que es el dorso, y ojo que este estímulo vibroacústico nosotros lo hacemos en un trazado de 30 minutos, por ejemplo, podemos hacer hasta 3, ¿no? 3, porque 3, ¿por qué? Porque cuando hacemos un tipo de estímulo o un tipo de reanimación, porque esto se llama reanimación, lo que hacemos es estimulamos y esperamos unos minutos a que haya una respuesta, no es inmediata, ¿no? Hemos visto muchos casos en que y hay que estar anotando en la parte superior qué estímulo estás haciendo, ¿no? ¿Qué tipo? Estímulo vibroacústico, estímulo luminoso, sonoro, o la chicharra, bueno, en este caso, y hasta glucosa, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho lo que es el azúcar sublingual, ¿no? Que de alguna manera nos permite también hacer que el feto pueda reaccionar, despertarse, ¿no? Eso también es importante. Lo que ¿no? pasa que justo preguntaba por esta estimulación vibroacústica, muchas veces se está abusando el sonido muy alto, porque hay ciertos decibeles que el bebé puede recibir, y de recibir mayormente muy alta, pues de hecho va a tener una reacción. Y no siendo patológica. Sí, ¿no? En realidad en lo que se busca que este estímulo se haga por lo mismo, como le repetía, hacerlo cada 10 minutos se podría hacer, no solamente el estímulo vibroacústico, sino también otro tipo de estímulo, ¿no? Porque cuando se hace repetitivamente, hiperestimulamos al feto y al final no es real, ¿no? Y el trazado no nos va a salir nos va a salir súper reactivo, pero en realidad a los siguientes minutos vemos que el feto otra vez entra en un estado de pasividad, entonces no es real, ¿no? Entonces se acostumbra que cada 10 minutos se pueda hacer un tipo de estímulo y ve la respuesta. Normalmente cuando se hace un estímulo vibroacústico se espera pues que haya una aceleración de los latidos que siquiera dure entre 3 minutos y un poquito más, ¿no? Como una respuesta a que sí fue positivo la respuesta pues que hemos hecho con respecto a la estimulación, ¿no? Sí, pasamos a otra lámina, creo. Ahí pasamos. De repente mientras nos va explicando. Ahí está, mira, ahí tenemos otra. Bueno, siempre la pongo y también siempre se asustan, ¿no? Le digo, a ver, las 5 variables que podemos valorar ahí. Y todo el mundo dice, wow, ese trazado está un poquito ya más patológico, me dice. Yo le digo, sí, vamos a dar una calificación, ¿no? Y en ese trazado, por ejemplo, estamos viendo desaceleraciones, ¿no? Que es lo que más nos asusta a nosotros, pero también dentro del trazado que estamos viendo también lo que es la presencia de una taquicardia fetal, ¿no? Recordemos que los fetos cuando entran en un estado de sufrimiento fetal, primero hacen una taquicardia, ¿no? Como un método de defensa. Porque está compensándose. Están compensando, están de alguna manera cogiendo todas las reservas que él pueda tener, ¿no? Y después hacen lo que es una bradicardia y después pueden llegar a lo que es un óbito, ¿no? Ovitarse. Entonces, el trazado que estamos viendo en realidad se puede ver ese tipo de desaceleraciones, la presencia de los famosos DIPS, o lo que conocíamos como DIPS 1, DIP 2, DIP 3, ¿no? Ahí estamos viendo las desaceleraciones tardías en este caso, ¿no? Y miren las contracciones, la intensidad de las contracciones que estamos viendo, ¿no? Que justamente esas desaceleraciones tardías, como su nombre lo dice, se da después de las contracciones, ¿no?
Sí. ¿Sí? A la siguiente, por favor. Bueno, ahí también tenemos estábamos hablando del test no estresante, ahora creo que hablamos del test estresante, ¿no? Creo que del estresante, sí, porque, ahí, porque si no, ya se nos va el tiempo. Sí, vamos, el tema es muy amplio. Sí, de hecho, del test estresante, donde el uso de la oxitocina para hacer las pruebas, pero antes de realizar este tipo de examen tenemos que valorar qué tipo de paciente, ¿verdad? Sí. Importante saber, hay contraindicaciones de hacer este tipo de evaluación. También, exactamente. ¿No? Entonces es importante precisar a quién hacer este tipo de prueba, ¿no? Por ejemplo, en una placenta previa, ¿se podrá hacer? Ahí no, sí, no. Bueno, entonces, en realidad lo que es el test no estresante, estamos hablando de las pruebas anteparto, ¿verdad? Estamos del no estresante, que ya lo hablamos, y cómo se interpreta, ¿no? Y estamos hablando ahora de lo que es el test estresante. Como su nombre le dice, estresamos al feto para de alguna manera valorar qué cosa, la insuficiencia, ¿no? Insuficiencia placentaria. Con esta prueba lo que valoramos es que si este feto tiene la opción de poder tolerar un parto normal o en todo caso someterlo a un trabajo de parto, ¿no? ¿Tiene indicaciones específicas? Sí, en pacientes, por ejemplo, en vías de prolongación, donde queremos de repente determinar si es que este feto va a tolerar este trabajo de parto. También lo utilizamos en las preeclampsias leves, ¿no? Donde también de alguna manera queremos definir, ¿no? Si en caso esta paciente pueda a realizarse este tipo de pruebas para poder ver si podemos dar el chance del parto vaginal. Ahora recordemos también que esta prueba no se hace a cualquier edad gestacional, ¿no? Se hace en fetos a término. Algunos autores consideran 36 semanas y días, o si no 37 semanas hacia adelante, ¿no? Entonces, esta prueba es igual que la anterior, las condiciones igual, tienen que venir haber consumido alimento 2 horas antes siquiera, ¿no? Anotarse antecedentes, porque hay pacientes que fuman también, ¿no? Hay pacientes que fuman y como que de alguna manera también esto influye en el resultado, sí, claro que sí, y también se tiene que colocar en las observaciones. La placenta de repente ya está en grado 3, ¿no? Ya está en grado 3, claro. Y estamos en 36 semanas o menos. Sí, entonces este tipo de pruebas se hace sobre todo para valorar eso, ¿no? Si es que la placenta está como para tolerar, darle el aporte necesario al feto en un trabajo de parto, ¿no? Ahora, la forma en como nosotros vamos a interpretar lo que es el resultado, tenemos lo que es el positivo, negativo, el dudoso o insatisfactorio, ¿no? Llamamos negativo cuando, bueno, en el trazado no encontramos, pues, de alguna manera desaceleraciones, ¿no? No hay desaceleraciones del tipo 2, ¿no? O de repente de tipo 3, ¿no? No hay desaceleraciones. Entonces, nosotros le consideramos como un test estresante negativo, ¿no? Que se le puede dar el chance, en todo caso, a esta paciente a que pueda utilizarse la oxitocina, ¿no? Porque esta prueba se llama test de poseo, test de oxitocina también, ¿no? Entonces se le da el chance para que se pueda de repente ya que la paciente entre con contracciones y pueda tolerar de repente ya lo que es un trabajo de parto, ¿no? Claro, esta respuesta negativo en realidad es bueno. Es bueno, es bueno. A veces más de una vez uno dice, uy, salió negativo. Sí, no. Negativo, bueno. Sí, hay mucha confusión, ¿no? Sí, yo les digo, uy, ¿qué pasó? Es importante esto al momento que uno lee y encuentra negativo y dice, te alarma. Sin embargo, siendo respuesta negativo es bueno. Sí, exacto. Ahora, si lo vamos a llamar lo que son positivo, ya estamos hablando de que sí hay presencia de esas aceleraciones, ¿no? Inclusive esas aceleraciones tardías de más del 50% del trazado, ¿no? Entonces, estamos dándole, aparte de la calificación, porque ojo, el test estresante y no estresante se dan calificaciones. En el caso del monitoreo intraparto no se dan calificaciones, solamente se habla por categorías o por patrones, como antes se hablaba, ¿no? Entonces, nosotros cuando decimos positivo es cuando hay presencia de este tipo de desaceleraciones, sobre todo del tipo tardío, ¿no? Lo que antes se conocía como del tipo 2. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, en lo que es el sospechoso, ¿no? O el dudoso, porque también se conoce como dudoso, tienen dos nombres, a veces siempre es bueno saber con todos los nombres que podemos encontrar, porque algunos autores todavía no tenemos en nuestro país una guía, ¿no? Donde diga se va a tomar con estos nombres, ¿no? Todavía no hay eso. Se supone que más adelante se podría dar, porque inclusive cada institución elige con qué, cómo va a interpretar, ¿no?
En todo caso, sus trazados, ¿no? Y esto debe ser como que socializar con todos los profesionales para no tener una interpretación equívoca, ¿no? Sí, entonces, sí. De verdad no llegamos a un acuerdo claro cada uno, entonces siempre uno está, ¿qué pasa, no? Entonces, uno que estamos en bien o estamos en mal, ¿en cuál límite andamos? Estamos viendo algunas, bueno, los que se han conectado, gracias, muchas gracias, algunas conocidas también, gracias, algunas que sí hemos tenido la oportunidad de repente de compartir conocimientos y también experiencias, ¿no? Entonces, y además será oportunidad para hacer una invitación a nuestros colegas que quisieran hacer el monitoreo, y más al final va a haber sorteo incluso de unas becas y becas, ¿no? Y becas completas. También. Las que han estado conectadas, becas completas. Sí, sobre todo los eso. invitados, semibeca. Sí, bueno, no sé si aprovecho a hacer la invitación ahora, esperamos al final. Creo que ya contando trazados, como que ya están un poquito asustaditos, ¿no? Dirán, uy, ahora cómo interpreto este trazado, que justo lo estamos viendo. A continuación vamos a ver. Bueno, sí, hacerles la invitación. Estamos ahorita ya con un curso que ya hemos empezado en el mes de marzo. Son 6 clases, 2 clases por mes, cada 15 días es una clase. Lo que sí recalcamos mucho son en los temas más resaltantes con respecto a monitoreo. Monitoreo es amplísimo, es bastante amplio, pero creo que todas las obstetras que conozcamos lo básico para poder interpretar con respecto a los trazados, porque toda paciente que viene a nuestro consultorio o viene a nuestra institución viene con un trazado o quieren realizarse un trazado, ¿no? Y me dicen, me van a operar porque me han visto este trazado. Entonces, como que necesitamos conocerlo, de repente conocer la interpretación que se está dando y también de alguna manera orientar a nuestras pacientes, porque al fin y al cabo ellas nos buscan como una forma, por la confianza que nos tienen a nosotros para poder nosotros orientarles y siempre es importante una opinión, ¿no? Exactamente. Claro entonces vamos a empezar otro nuevo grupo. Estamos en este grupo que ya hemos empezado, que es cada 15 días. Estamos ya en la tercera clase. Las clases van a ser con trazados, repartimos trazados originales a cada una de las alumnas, de las colegas, ¿no? Para que ellas puedan interpretar cada una de las variables, que es importantísimo, ¿no? Antes de ver lo que es un test estresante, no estresante, un intraparto, es la valoración y la identificación de las variables, que muchas veces se hace un poquito difícil, ¿no? Porque no todos los trazados son bonitos, pues no son trazados que de repente tienen su complejidad, ¿no? O de acuerdo a la patología también que puedan tener, y como que uno se desanima y dice no lo puedo interpretar, ¿no? Pero sin embargo se le da todas las armas necesarias, ¿no? Claro que sí. Y justo con ustedes, con Jessica, estamos conversando de que la Clínica María del Socorro de pronto vamos a hacer una pasantía donde va a permitir que las colegas que hayan hecho monitoreo pueden pasar por el servicio y hacer monitoreo como parte de nuestras atenciones, y entonces a más hacer es lo que más aprendes, porque en verdad si uno no está en la práctica diaria, esto no queda. Hay que estar constantemente. En realidad el monitoreo es el ver la mayor cantidad posible de lo que es trazados, porque cada trazado es único. Es único, uno lo puede ver de repente similar de a cada 2-3 años, pero en realidad cada trazado es único, y el monitoreo es eso, practicar en los trazados. Entonces, en las clases que se va a empezar, el nuevo grupo que va a empezar, igual vamos a tener la oportunidad de tener trazados individuales por cada una de ellas, la interpretación, y vamos a avanzar en la medida que se avance también con cada una de ellas, ¿no? Va a ser en forma individual y lógicamente va a ser con el monitor fetal, que vamos a tener pacientes gestantes con donde se va a hacer precisamente la práctica, porque es curso taller, ¿no? Y bueno, y estamos tomándole la palabra a María para la pasantía también por allá, y claro que sí. Creo que mientras todos nos apoyemos y estemos en el área, creo que esta es interesante. De hecho, que ¿no? debemos tener los convenios, muy descentralizar esto, porque a veces uno está en el otro extremo y no puede irse al otro lado. Entonces, vamos a dar esta facilidad para las colegas que están interesados para hacer una rotación, de hecho acompañado por su maestra, para que lo puedan hacer correctamente, y así uno agarrarle pues la destreza correcta, y ya de hecho y seamos valederos para aportar el cuidado a nuestro bebé. Sí, mire qué interesante, de Nahuaylas también están conectados, saludos para allá. No conozco, no tengo la suerte de conocer. En algún momento nos daremos nuestro
nuestro saltito por allá, de todas maneras. Gracias a todos los que están conectados, y de hecho con mucho gusto lo hacemos, con cariño, y esto para nosotros no es un sacrificio, es parte de que queremos dar lo que sabemos, es lo que conocemos, y compartir con ustedes es muy grato. Creo que para finalizar ya, de hecho un poco del monitoreo intraparto solo para el tipo de interpretación, ¿no? Entonces, para ir terminando ya, porque el monitoreo en verdad es muy amplio. Entonces, queremos determinar ya esta interpretación del monitoreo intraparto. Se habla de categoría 1, categoría 2, categoría 3, pero esto está en función de que este monitoreo pues se clasifica en base de que este monitoreo ha sido normal, sospechoso, patológico. Parece complicado todo lo que le decimos, pero aunque no lo crean, es muy, muy sencillo, pero es cuestión de tener conceptos básicos. Acá Maritza nos va a poner claro cuáles son y luego la interpretación es tan sencillo como a sacar la edad gestacional y igual. Entonces, Maritza, por favor, hágalo en modo fácil esta parte. Sí, la verdad que lo que son las pruebas anteparto e intraparto, a veces como que uno dice, me confundo un poco, ¿no? Para, en todo caso, redondear, lo que es el monitoreo intraparto lo realizamos justamente, como dice, en el trabajo de parto, ¿no? La condición es que tenga que tener dilatación. Esa es la diferencia con el test estresante, porque a veces vemos un trazado con contracciones y decimos, ese es un MIP, un monitoreo intraparto. Sin embargo, la paciente no tiene dilatación todavía. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿verdad? Entonces, el monitoreo intraparto, MIP, normalmente actualmente lo estamos clasificando según NICH 2008. Ahora, cada institución también tiene su forma de interpretar. En el caso de nosotros, en nuestra institución, por ejemplo, nosotros valoramos según NICH 2008, donde lo cataloga como categoría 1, como categoría 2, como categoría 3. Lo que antes también se manejaba como patrón normal, patrón sospechoso y patrón patológico. Ahora, cada una de ellas tiene sus especificaciones, sí. Tiene sus especificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar cada uno qué involucra la categoría 1, qué involucra lo que es categoría 2 y categoría 3. Y eso entonces, lo estamos desarrollando ya en el taller, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a desarrollarlo porque es bastante amplio, pero lo que sí que queden claro es que en monitoreo intraparto nosotros no damos calificaciones, ahí no damos puntaje de 8 sobre 10, 9 sobre 10 o 5 sobre 10, ¿no? No damos calificaciones, solamente colocamos lo que sale, ¿no? O si es un patrón normal, sospechoso, patológico, o es una categoría 1, 2 o 3. Con eso se supone que la persona que lo va a leer o que lo va a interpretar sabe qué considera en una categoría 1 y qué considera en la categoría 2 y en la categoría 3, ¿no? Es sobre todo eso. De repente en una segunda oportunidad estaremos desarrollando cada uno de estas categorías. Queríamos hacer ahorita hoy día un poco muy general para poder ya desarrollar los talleres, y para eso obviamente se tiene que hacer presencial. Muchas cosas, muchas preguntas, muchas dudas, posiblemente haya quedado en el aire, pero ya para finalizar y para irnos despidiendo y agradeciendo siempre a los estudios de Fernando Leiva por permitirnos cada martes estar dando este aporte en Obstetras Educando. La verdad, quiero finalizar agradeciendo invitando para un próximo evento. La Clínica María Socorro va a propiciar un taller muy importante que es el control prenatal con enfoque de parto respetado y parto vertical con adecuación intercultural. Este tema es muy importante ahora con esta tendencia del parto respetado o del parto humanizado. La Clínica María Socorro está haciendo un gran esfuerzo invitando a las colegas para este día 28 de abril. No se pierdan, va a ser muy importante con una colega que conoce mucho de este tema, que es Ruro Keiteiro. Ahí en la página nos visiten para que puedan inscribirse, y va a haber de hecho descuentos para las 20 primeras que se inscriben. Y gustosa de compartir con ustedes, y posiblemente estamos también con ella en un proyecto de hacer las pasantías del parto natural en la Clínica María Socorro. Y también tenemos las otras invitaciones que de nuestra colega y amiga Gloria Moreno y de usted, de Jessica, ¿no? A ver, por favor. La siguiente, por favor. Ya invitaron. Exacto, ahí está.
el diplomado de ecografía obstétrica que ya iniciamos el 13 de julio en Lima. Ya Glorita está en Lima, el 13 de julio está dando su inicio. Y hay otra más, por favor. En Ayacucho. Claro, Gloria se va de frontera a frontera. Ayacucho, estamos 14 de septiembre, estamos empezando un nuevo diplomado de ecografía obstétrica. Y por último hay una ecografía obstétrica de mamas que se va a dar, creo que acá en Lima también. Sí, por favor. Arequipa. Entonces, contáctense con los números. Ya nuestro colega siempre muy al tanto de todo esto. Sí, acá está los informes, los números, ahí están en pantalla. Y entonces, por favor, ya vamos llamando y conectándonos porque son oportunidades que no debemos perder. Sí. Bueno, también la invitación, como les vuelvo a hacer la invitación para nosotros, hay unos teléfonos ahí que ustedes se pueden comunicar, manden un mensaje y le van a mandar toda la información con respecto al día que empieza, ¿no? Y bueno, y el temario en todo caso, de todo lo que va a incluir el curso, ¿no? Que vamos a hacer curso o taller en realidad es, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto de compartir este tema tan crucial y tan importante. Sí. Gracias, Maritza, por conocerla. Gracias por permitirme acompañar hoy día en Obstetras Educando. Me vi muy agradecida con todos ustedes. Bueno, tienen ustedes ya una amiga más para poder consultar cualquier cosa que ustedes deseen con respecto a monitoreo. Yo encantada. Lo bueno acá es que tenemos que apoyarnos y creo que entre dos personas que podamos valorar es mucho mejor, ¿no? Un saludo a todos y muchas bendiciones a todas. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.